Las instituciones del tercer sector, por su cercanía, además también constituyen una importante fuente de apoyo para el desarrollo de proyectos e iniciativas con sentido, porque generalmente trabajan y trabajamos desde las necesidades más sentidas desde las mismas comunidades. Por nuestra cercanía y proximidad las conocemos y somos capaces de poner al centro el desarrollo de los territorios y de las comunidades, pensando siempre en el desarrollo local inclusivo. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo de El Tercer Sector. Estoy muy contento porque hoy tengo otro grandísimo invitado. Es Cristian Riquelme, yo lo conozco hace un tiempo, tuvimos algunos trabajos en conjunto, algunas colaboraciones tanto con Fundef, Infocap y también Fundación Superación de la Pobreza. Así que estoy con este gran honor de poder presentarlos y bueno, decirte, Cristian, que muchas gracias por estar acá y hoy tenemos un grandísimo tema que tenemos que conversar, así que Cristian, por favor. Hola Carlos, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por darnos la posibilidad, bueno, a mí y a, de alguna manera a la Fundación para la Superación de la Pobreza, que es la institución que represento acá en la región, de poder participar en esta instancia de diálogo, que para nosotros siempre es una buena oportunidad de difundir lo que hacemos y contar cuál es nuestra mirada y nuestras convicciones. Sí, yo, bueno, como bien decía antes, yo te conozco hace un tiempo, hemos trabajado juntos y también reconozco bastante tu labor social que tienes y también en el rol que tú tienes, que es ser director regional de acá de Servicio País y sobre todo de FOSUPO. Entonces quizás la primera pregunta, porque hoy tenemos un capítulo que habla principalmente de pobreza, un gran tema, un grandísimo tema, no sé si vamos a alcanzar a abordarlo todo hoy. Pero sí me gustaría partir y iniciar esta conversación, si nos puedes ayudar como a definir cuál es la pobreza para ustedes como institución, porque creo que igual se contrapone bastante, no sé, teóricamente, socialmente, el concepto de pobreza. Sí, bueno, es bien difícil poder resumir qué es la pobreza en pocas palabras. Yo creo que justamente la experiencia que tenemos nosotros como fundación, ya de más de 27 años desarrollando trabajo en el territorio nacional, nos habla de que es un fenómeno complejo. Complejo de analizar y en ese sentido porque se vive de muchas formas, se experimenta de maneras distintas y ahí nosotros hemos llegado a la conclusión que existen distintas maneras de entender la pobreza, desde distintos enfoques, desde distintos lados y desde distintas miradas. Y nos hemos dado cuenta que ninguno de esos enfoques necesariamente es excluyente uno de otro. Y lo que hemos hecho como institución es más bien acuñar un enfoque integral respecto a la pobreza, donde decimos, creo que es en simple, si no tú pregúntame y dime, y ahí lo podemos profundizar, que la pobreza es un fenómeno que es multidimensional en sus manifestaciones. ¿Qué quiere decir eso? En términos simples, que la pobreza se expresa de muchas formas, no tiene que ver solo con una insatisfacción de necesidades básicas, sino también tiene que ver con otras áreas y con otros ámbitos de la vida de las personas. Pero también decimos por otra parte que la pobreza, además de ser multidimensional en sus manifestaciones, es multifactorial en sus causas o en sus expresiones socioculturales. ¿Qué quiere decir eso también en términos simples? Que la pobreza tiene no solo una causa, o sea, no podríamos pensar que solamente tiene que ver con el ingreso, con la falta de dinero, sino también tiene que ver con otros aspectos que están relacionados con quizás el no desarrollo de capacidades para la vida, otros ámbitos ya dejando quizás de lado esta dimensión solo del tener, sino también pensándola como desde el hacer, desde el estar en sociedad, desde el poder ser en sociedad además también. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que es un fenómeno complejo, que tiene muchas expresiones, que tiene muchas causas, pero además también que tiene muchas caras. Sí. De alguna manera tiene distintos rostros a lo largo del país que se van manifestando en distintas expresiones, por ejemplo, territoriales, de grupos, de género, etcétera. Por lo tanto, también nos entrega un abanico de áreas a las cuales para poder abordar el fenómeno de la pobreza también se requieren soluciones integrales, así como integral es el concepto que nosotros hemos venido acuñando. Interesante definición, yo creo que no deja nada afuera. Bien complejo también empezar a hablar de pobreza y por sobre todo trabajarla, porque una cosa es como definir la pobreza y otro es trabajarlo, sobre todo entendiendo lo que tú estás comentando ahora, que no tiene solo una causa. De hecho, socialmente se cree que la pobreza tiene que ver con una carencia principalmente de recursos. O sea, como la gente no tiene dinero para acceder como a lo mínimo, por ejemplo, una vivienda, cosas de consumo en torno como a la comida, etcétera.
pero me quedo dando vuelta a lo que tú acabas de comentar, que es multidimensional, y eso también genera que también es porque tiene que ver con falta de oportunidades también. Acceder a esas oportunidades que están coartadas quizás por el territorio donde se encuentran las personas, y también lo difícil que es ponerle una cara a la pobreza, aunque si lo mandamos hacia una caricatura, existe. O sea, la gente como cuando habla de pobreza la puede retratar con ciertos aspectos, como no sé, falta de ropa, ciertas cosas, pero es más allá que eso. De hecho, como Fundep, nosotros igual nos cuesta bastante como definir la pobreza, porque también nosotros lo entendemos como una situación también mental de algún sentido, como sentirse pobre o ser pobre realmente. Entonces ahí quizás, y la pregunta tiene que ver cómo ustedes abordan la pobreza y cómo la trabajan, y desde lo humano también que tiene que ser, porque no creo que sea tan sencillo trabajar con personas que se sienten, no sé, con falta de oportunidades, con falta en este caso, con la oportunidad de poder generar a ciertas acciones o acceder a algunas cosas que no están. Yo sé que ustedes están involucrados en territorios bien difíciles, bien complejos, que tienen muchos problemas de conectividad. Entonces, quizás ahí preguntarte cómo trabajan, cómo abordan la pobreza desde esta calidad más humana también que se puede desarrollar. Sí, yo la verdad es que creo que es súper importante hablar de alguna manera de varios asuntos que tú has ido mencionando. Uno es que, por ejemplo, nosotros tenemos efectivamente la convicción de que la pobreza es una situación, que no es una condición de las personas. De hecho, nosotros hablamos de que es incorrecto hablar, por ejemplo, de personas pobres. Uno debiera hablar de personas en situación de pobreza. Porque son momentos y son estados de la vida en los cuales uno puede caer o entrar, inclusive con las mediciones tradicionales que tenemos en el país de pobreza, que te establecen una línea económica. Probablemente entonces uno pudiera decir que si yo tengo más ingresos, entonces salgo de esa línea de pobreza. Claro. Y no sería una persona pobre, y además que en el fondo asignarle la categoría de pobre o la condición de pobreza a una persona es que habláramos como de personas de primer y de segundo orden, y eso bajo una lógica de enfoque de derecho no debiera ser. Entonces desde ahí nosotros creemos que lo primero para poder trabajar temas de pobreza un poco es cambiar el paradigma y cambiar la mirada respecto a lo que significa entender el fenómeno de la pobreza. Y ahí es súper importante que cualquier intervención además también la hagamos teniendo súper claro el enfoque desde donde se está mirando. Por eso yo partía con esta idea de los enfoques. Claro. Porque también entender, por ejemplo, cuál es el enfoque con el cual un país comprende el fenómeno de la pobreza, también te explica muchas de sus programas, sus planes y la forma en que interviene. Entonces, en un Estado, por ejemplo, o en un gobierno que entiende el fenómeno de la pobreza desde la mera dimensión económica, no es extrañable entonces que las soluciones que se entreguen van a estar asociadas al bono, a poder entregar prestaciones materiales a las personas. Y nosotros como fundación venimos diciendo, y ahí paso como también a responder tu pregunta, que en estos 27 años de experiencia trabajando a nivel territorial, no basta solo con entregar mayores prestaciones materiales, de dinero, para que las personas dejen atrás situaciones de pobreza, porque la pobreza además también es importante decir que a lo largo de los años también ha ido cambiando las concepciones que tenemos. Cuando uno probablemente efectivamente le pregunta a generaciones mayores, a nuestros padres, abuelos, qué es lo que ellos entienden por pobreza, probablemente van a entregar esa dimensión más material que tú decías, como la carencia, la falta de recursos económicos. No teníamos zapatos, por ejemplo. El zapato es como el emblema muchas veces de lo que significaba la pobreza. O la mochila que no era una mochila, sino que era una bolsa. Por ejemplo, entonces hay varios ejemplos que están asociados a esa pobreza más material, a esa pobreza mucho más de la carencia, esa pobreza que uno pudiera llamar mucho más dura, más crónica, donde en el pasado teníamos, no sé, analfabetismo severo en el país, los niños tenían desnutrición, por ejemplo, no existía acceso a vivienda, y el gran problema es que, bueno, por una parte es bueno, hemos avanzado como país, se han generado ciertas condiciones, pero se han generado nuevos fenómenos o nuevas formas de pobreza. Hoy día tenemos una pobreza que nosotros llamamos equipada, que de alguna manera esconde realidades porque tenemos mucho más acceso a créditos, por ejemplo, y hace que evidentemente desde este imaginario que nosotros tenemos de la pobreza, quizás no la apreciemos tan fácil, y hace que sea incluso mucho más incómodo para las familias el poder demostrar que están en una situación de pobreza. Porque muchas veces los coloca en situaciones que son bien humillantes, porque yo tengo que demostrar carencia
para poder hacerle ver al resto que estoy en una situación de pobreza y por ende entonces entrar a este sistema que me va a entregar las prestaciones y los servicios materiales desde un enfoque que comprende la pobreza a nivel material. Claro, y que entre comillas también viene con un... bien interesante lo que acabas de decir, porque es un rol como desde la vulnerabilidad también, como esas prestaciones de servicios desde el Estado, pues como que ve a un otro en un estado de vulnerabilidad, y las personas a veces cuando, como tú bien dices, como ahora que esta pobreza equipada, se sienten en una situación que es estable, que en realidad puede ser que no lo sea, y hace que cuando sentirse nuevamente de manera vulnerable y demostrarlo y asumirlo es súper fuerte. Entonces quizás la dimensión también que no se está abordando es esta pobreza que también genera ciertas reacciones psicológicas en las personas. Por eso yo te decía como el humano, porque sentirse o darse cuenta que uno está en una situación de pobreza, porque cualquiera puede llegar a esa situación, no es como... O sea, sigo diciendo, por eso la caricatura de la pobreza a veces se desmarca mucho con ciertos factores, con ciertas como personas, pero cualquiera lo puede ser. Pues si si analizamos ingresos, en realidad tú eres pobre porque casi todo lo que tú tienes es a través del crédito. Entonces, porque no tienes acceso realmente a los servicios o en este caso a ciertas oportunidades. Entonces, es interesante porque me acuerdo, voy a dar una anécdota. Hace mucho tiempo yo hice un taller de educación financiera a una empresa, tiene que haber sido como, no sé, 4 o 5 años atrás, cuando recién estaba empezando con la fundación, y casi todo el target o las personas que estaban en esa charla eran personas que estaban en ciertos sectores acomodados de Concepción, y yo no soy de esos sectores. Entonces, finalizando, como yo les comentaba, esto también de la pobreza, de esta mirada, de que teníamos que tener cuidado, del estatus, de mantener ese estatus que es muy complejo porque llega a ser competitivo, en este caso como, no sé, quién tiene la casa más grande, quién tiene el auto más grande, y empezás a competir con tu vecino y te das cuenta que te metí en una bola de nieve que es imparable, como... Y al final para cuento corto, al final de la charla o el tallercito que hice, varias personas se me acercaron y me dijeron, ¿sabes qué? Yo estoy a punto que me quiten todo, ¿cachai? Todo, me dijo, todo. Así, tengo una deuda que no puedo mitigar con nada, ¿cachai? O sea, estoy a punto de me quiten la casa. Y yo le dije, qué duro. Aparte estaba sin trabajo, no encontraba trabajo. Tenía como una calidad de vida que era bien costosa. O sea, como vivir en un sector caro es costoso. Y yo le dije, chuta, vas a tener que, en ese momento muy financiero yo, tienes que liquidar algunos bienes, vas a tener que como reestructurarte. Pero desde la emocionalidad me decía, es que no puedo, ¿cachai? No puedo bajar caminando desde acá. Es que no me lo puedo permitir. No lo puedo permitir porque ¿qué va a decir el otro? Entonces es lo mismo que estamos hablando acá, el status quo. Esa presión que es visible, invisible, que te dice, chuta, no puedo bajar, ¿cachai? Porque bajar está mal. Llegar a como un límite que yo no estoy, está súper mal, pues está mal visto por el otro y te trae una consecuencia muy negativa. Entonces quizás como esta nueva mirada de la pobreza es entender que cualquier persona puede estarlo y que es bien humano estarlo, ¿cachai? Como que no, es como el miedo al fracaso. Yo creo que la pobreza tiene el mismo concepto o está muy asociado al fracaso, como que el fracaso está mal visto, como que la gente no puede fracasar, como que tenemos que ser bastante perfectos, no tomar errores, etcétera. Entonces como que la pobreza también está asociada mucho al fracaso y el fracaso está muy mal visto en Chile. O sea, es algo como, chuta, no eres capaz de hacerlo todo. Es como cuando dicen, no, es que la gente pobre quiere todo gratis, ¿cachai? Y no es eso, sino que es toda una situación que no es tan fácil de llegar y hablar. Eso ha cambiado harto, porque nosotros desde la fundación, por allá por el año 2012 aproximadamente, hicimos un estudio que se llamaba el Voces de la Pobreza, que fue un estudio que fue directamente a preguntarle a aquellas personas que estaban viviendo situaciones de pobreza, cómo entendían la pobreza en el Chile actual y cómo la veían desde el pasado. Entonces, muchas de las personas lo que nos decían es que ellos sentían que, bueno, esta dimensión material que hablábamos había cambiado, que hoy día tenían mucho más, pero vivían endeudados, pero también de alguna manera ellos sentían que había muchas, por ejemplo, quizás menos presencia del Estado en los territorios. Hoy día ven que hay mucho más presencia, pero la diferencia es que hoy día se sienten esperando, maltratados, claro, que no tienen respuesta frente a ciertas situaciones. Y ahí justamente pasa algo muy vinculado a lo que tú dices. La gente también nos decía que hoy día se sienten en situaciones de mucho mayor vulnerabilidad.
Y hay estudios, de hecho hay un estudio de la CACEN, que son las encuestas panel de la CACEN, que hacen mediciones cada cierto tiempo de años, y toman a personas que están hoy día en situación de pobreza, la evalúan después de un tiempo, y la verdad es que los números de personas que se mantienen en pobreza son bien reducidos. No así las personas que entran y salen. Más bien uno pudiera decir que tenemos una población en el país que bordea el 35%, que entra y sale permanentemente de la pobreza con estos indicadores económicos. ¿Y cómo no ser vulnerable cuando finalmente uno pareciera ser que vive como al filo de la vida? Yo siempre digo, hay situaciones que son bien complejas para cualquier familia, que a lo mejor yo puedo no estar en una situación de pobreza desde las mediciones tradicionales, pero que si me ocurren, cambian inmediatamente mi panorama. Por ejemplo, una enfermedad de algún integrante de la familia. O situaciones que incluso debieran ser alegres para cualquier familia, pero les provocan enormes tensiones y lo hacen caer en situaciones de pobreza. El nacimiento de un hijo, por ejemplo. El que algún hijo entre a estudiar a la universidad, por ejemplo. Una situación que debiera ser perfectamente alegre y de orgullo para la familia, muchas veces implica una tensión una presión y una preocupación y una permanente inestabilidad de saber si vamos a poder continuar. Y al final entonces uno está como siempre al filo de que pareciera ser que si mis circunstancias cambian, no voy a tener cómo hacerle frente. De hecho, en términos como conceptuales simples, eso es la vulnerabilidad, como la incapacidad de cualquier persona o comunidad de poderle hacer frente a las situaciones o a los menesteres de la vida y tener los recursos para poder hacerlo. Exacto, y de hecho todavía estamos viviendo, todavía no se va, una pandemia que afectó bastante. Yo igual me gustaría preguntarte cómo se ha transformado su trabajo, porque sé que es bastante territorial. Ustedes están desplegados a nivel nacional en muchas comunidades donde los índices de pobreza son bastante altos. De hecho, están como en los territorios donde la pobreza es extrema, que tiene que ver no solamente con esta, como estamos hablando ahora, que tiene que ver con la carencia de recursos, sino que son como conectividades, ciertas oportunidades que están alejadas, por ejemplo, la vivienda, etcétera. Entonces, ¿cómo lograron, en este caso, sobreponerse a como casi separarse de entre las personas, entendiendo que ustedes son muy, muy presenciales en el desarrollo? Y ahí también preguntarte cómo cambió la realidad de los territorios, o también, o en general, cómo dónde están ustedes desplegados con la pobreza, porque se dice que, como tú estás comentando ahora, las situaciones como de riesgo o de emergencias, que pueden ser como un hijo entrar a la universidad o tener un hijo, y ahora enfrentar una pandemia sin un colchón, sin algo detrás, también afectó bastante a personas que estaban en el filo, como tú bien comentas. Sí, pues bueno, justamente una pandemia o cualquier situación fuera de lo que me ocurre normalmente, tradicionalmente, entre comillas, viene a ser este choco, este evento. Pues entonces, la pandemia también viene un poco a desnudar y a develar también muchas situaciones de vulnerabilidad de las personas, porque ahí también vimos las diferentes capacidades para poder hacerle frente a las cuarentenas, la imposibilidad a lo mejor de poder trabajar, el tema de cuidado, por ejemplo, de personas, donde ahí también hay un sacrificio importante de las mujeres. Se ve que el grupo de las mujeres además han sido fuertemente golpeados por el tema de la pandemia. Se observan retrocesos en materia laboral de 10, 20 años, se hablan en algunos casos. Entonces son números que de alguna manera también yo creo que nos preocupan y nos debieran ocupar hacia adelante. La verdad es que yo creo que para nosotros el tema de la pandemia nos golpeó porque tradicionalmente estamos acostumbrados a estar en terreno, pero yo creo que rápidamente pasó algo que tiene que ver también con nuestra convicción. Nosotros creemos, y yo creo que durante toda esta entrevista voy a seguir complementando el concepto de pobreza, pero nosotros creemos que en todo contexto de pobreza no solo existen carencias, no solo existen necesidades, sino también existen recursos. Por eso es que para nosotros es raro hablar de personas de escasos recursos o personas que no tienen recursos, porque al final del día nosotros creemos que todo el mundo tiene recursos, todos los territorios tienen recursos. La diferencia es que esos recursos no necesariamente están activados o conectados a las distintas oportunidades que existen. Entonces nos tocó un proceso de adaptación complejo, porque además como trabajamos en territorios rurales acá de la región y de todo el país, también el internet o las señales telefónicas no son los amigos de estos territorios. Por ahí una persona de las comunidades decía, nosotros no estamos lejos, ustedes son los que están lejos de nosotros. Y a mí eso siempre me ha hecho harto sentido.
Pero ¿sabes qué? Yo creo que rápidamente nos sorprendimos porque estos territorios que muchas veces son los que exhiben los mayores indicadores y números en materias de pobreza, yo creo que han tenido soluciones que son bien interesantes y han tenido prácticas de protección que han emergido justamente a propósito de esta situación de pandemia. Y lo interesante además es que esas prácticas de protección, no solo en los territorios rurales donde estamos, también en territorios urbanos, han intencionado el trabajo mucho más asociativo y en comunidad. Vimos la proliferación, por ejemplo, de las ollas comunes, de los comedores solidarios. Entonces, lo primero que vemos es que, claro, estamos frente a grupos o personas que podrían eventualmente, o están a lo mejor en una situación de pobreza, que a lo mejor son quienes exhiben mayores indicadores de vulnerabilidad, pero fueron los primeros en dar respuesta y desde la comunidad, ¿te acordarás tú lo que se demoraron en llegar de repente los bonos, las asignaciones, las ayudas? Las cajas con productos vencidos. Y antes de eso fueron las mismas comunidades las que ya estaban organizadas y estaban organizadas con este comedor solidario, apoyándose en el cuidado de los niños, por ejemplo, para que alguna mamá o otra persona del hogar pudiera salir a trabajar, no sé, fotocopiando tareas para los estudiantes. Entonces, nuevamente encontramos prácticas que yo creo que son súper interesantes y es bien profundo esto porque al final nos habla de que muchas de las soluciones están finalmente en los territorios y las consideramos poco y seguimos entendiendo la acción de la política pública como una entrega y no como una acción que quizás recoja estas prácticas territoriales, estas experiencias que existen a nivel local y las considere como oportunidades de solución. Y ahí es complejo, porque entonces la política pública mira en asimetría a las personas, pues, y no las ve a la par ni las ve como trabajando en conjunto para su diseño y ejecución. Oye, estoy todo el rato diciendo que es interesante lo que tú dices, pero vuelvo a reiterar lo mismo también interesante porque es un rol o un paradigma también de cómo enfrentarse a las problemáticas sociales bien importante, que es sacar el rol de entrega, sino que colaboración. Y también el aprendizaje que te puede entregar una comunidad, porque me acuerdo, en pandemia nos juntamos a hacer una videoconferencia que duró mucho rato, conversando de muchos temas, y hablábamos de este enfoque, pues, de que en verdad las comunidades no solamente están dispuestas a recibir, sino que entregar el aprendizaje de cómo ellos solucionan las cosas y también como Fundep nos llama mucho la atención que decir que las problemáticas sociales no somos nosotros los que las solucionamos, sino que facilitamos herramientas, facilitamos metodologías, facilitamos como conocimientos, datos, lo que sea, para que las comunidades por sí mismas autodescubran y resuelvan las problemáticas sociales, que es lo poco que la no mirada del Estado. El Estado es como casi que superhéroe que se pone como en la capa y dice yo te soluciono todo sin escuchar a la persona, o esto que ese mismo también lo dije y siempre lo digo donde puedo, es como cuando viene el Estado y ve una calle que es de tierra y le dice la voy a pavimentar porque esto es progreso y eso es lo que tú necesitas, le pavimenta, pero no se da cuenta que en invierno quizás o en una fecha lo ocupan para hacer plantaciones de algo. Entonces le llega y le pavimenta la calle sin saber, o el espacio sin saber que realmente tiene otro uso y que la comunidad le genera otro uso. Las ollas comunes también fue un gran golpe para el gobierno porque decir, no te necesitamos, ¿cachai? O sea, como aquí hay hambre, aquí hay problemas porque no tenemos cómo solucionar esto. Tú en tu burocracia, porque el Estado está demasiado burocratizado y la agilidad es muy lenta, no responde rápido. Entonces, en torno a la agilidad, las comunidades se organizaron, y no es que se organizaran en pandemia, si están organizadas desde antes, sino que la pandemia demostró la buena organización que tenían las comunidades para responder a los problemas, como esto que fue ahora que muchas personas no tenían cómo alimentarse, llegar con caja de alimentos, darle seguridad también. En los sectores no hubo crisis, en los sectores rurales no hubo crisis alimentaria, porque además la gente tiene prácticas de cultivo de sus propios productos, prácticas a lo mejor de intercambio que existen. Yo entonces cultivo cierto producto, tú el otro, nos intercambiamos. Entonces la verdad es que esa dimensión quizás más monetaria tampoco se vio tan afectada por prácticas que existen a nivel territorial y que tampoco promovemos. Sí. Y me acuerdo que también esa vez me contaste que yo te decía cómo veía la pandemia en los territorios, y tú me contaste que la gente no lo vivía como una pandemia realmente, pues como que la pandemia no llegó fuertemente a los territorios de esos lugares porque podían seguir desarrollando su vida como en la cotidianidad, como la vida más rural. Y ahora como ya saliendo un poco de esta pandemia, aunque todavía queda mucho, yo creo,
¿Cómo has visto también en los territorios este sentir después de, o post pandemia, o casi como saliendo de la pandemia? Si hay un cambio, como la gente, por ejemplo, acá en la urbe, habla mucho de decir, oye, como que después de la pandemia como que me quiero ir al sector rural, como volver al rural. Pero no sé cuál es el pensamiento y cómo también la gente ha reaccionado con después de reflexionar de la pandemia. Sí, la verdad es que yo tengo la sensación que, claro, hay experiencias a nivel territorial que han sido súper interesantes para nosotros de cómo se han levantado. Yo creo que también ahí han habido experiencias bien interesantes desde los municipios también a nivel local. ¿Te acuerdas que en algún momento de la pandemia también los alcaldes y las alcaldesas decían, oye, pero considérennos más a nosotros? Nosotros la verdad es que solo nos avisan cuando entramos a cuarentena, cuando salimos, y nosotros por la cercanía y las posibilidades que tenemos podríamos finalmente como poder hacer un aporte distinto. Yo tengo la sensación que desde ahí quizás pueden haber oportunidades de repensar ciertas soluciones hoy día que estamos pensando para los territorios. A propósito de lo que veníamos hablando, nosotros estamos, bueno, hace poquitos días ya entregamos un documento como fundación que se llama Umbrales Sociales. Eso es bien importante. Tradicionalmente a veces nos conocen solo desde el servicio país, claro, pero como fundación también tenemos un importante trabajo en el pensar, en el diseñar y en el reflexionar sobre esta intervención aplicada que hacemos en los territorios. Está este estudio Voces de la Pobreza, como te decía, algunos estudios regionales, y cada 4 años o previo a las elecciones presidenciales entregamos este documento Umbrales Sociales, que viene a entregar ciertas propuestas de perfeccionamiento de las políticas públicas. Y no hace mucho se entregó, y justamente una de las cosas que nosotros venimos diciendo ahí es que, uno de los umbrales sociales más antiguos decía que la pobreza debía ser entendida de otra forma, mucho más multidimensional, etc. El 2017, que fue el último umbrales sociales que se entregó previo a este, era el umbral social que hablaba de la pobreza relacional. Justamente todo lo que venimos hablando, lo que le provoca a la gente, las políticas públicas, y muchas veces cómo se implementan, esta sensación de abandono, de maltrato, pero además también las percepciones comunitarias, porque tú dijiste cosas bien interesantes, y es que efectivamente yo creo que existe un miedo respecto a denominarme como pobre, porque además ser pobre está muy estigmatizado. Sí. Que es muy distinto también a cómo se veía en el pasado. En el pasado, hablar de pobre era de una persona quizás más esforzada, que luchaba para sobrevivir, claro, pero no tenía una categoría tan negativa como hoy día. Hoy día incluso está asociado, y lo hemos visto en algunas encuestas sociales que se han entregado. Por ahí recuerdo la encuesta CEP en 2015, que decía que un 30% de los chilenos creen que los pobres son pobres porque son flojos. Claro. Entonces, claro, uno ve finalmente que ahí hay grados de estigmatización súper grandes, hay prejuicios, y finalmente la pobreza también, entonces uno pudiera decir que persiste por relaciones sociales, por cómo nos entendemos o cómo no nos entendemos, o cómo nos miramos o cómo no nos miramos entre unos y otros. Y hoy día en esta entrega, ya creo como que de alguna manera puedo como responder a lo que me preguntabas, estamos con la entrega de umbrales sociales que pone el foco mucho más en lo territorial. Nosotros hablamos de que en el territorio están las soluciones, pero no necesariamente desde la forma y la comprensión de mirar los territorios tradicionalmente, porque tradicionalmente solo los miramos por comunas, y existen muchas otras formas de entender y de mirar el concepto de territorio. O sea, creemos que territorio es igual a comuna, y la verdad es que existen distintas formas, estudios y experiencias, inclusive acá en Latinoamérica, en otros espacios, que hablan de que existen quizás ciertas experiencias territoriales donde se comparten modos de vida, maneras de enfrentar la vida cotidiana, donde existen ciertas prácticas sociales, culturales, ambientales, que nosotros hemos venido a trabajar y a definir. Por cierto que todavía esto está ahí en avance, pero a través de la figura de territorios bioculturales. Y hemos definido territorios bioculturales, tanto el territorio andino en el norte, el territorio secano, el territorio agrario, el territorio Gualmapu, el territorio litoral insular, y el territorio Patagonia interior, y el territorio urbano, que de alguna manera nos hemos encontrado con que son territorios que comparten estos elementos, que hay grupos humanos que son bien similares, y por lo tanto pueden haber respuestas y estrategias que quizás pudieran ser mucho más pertinentes, porque a veces uno tiene incluso comunas que están una al lado de otra, pero no tienen nada que ver una con la otra. Acá en la región del Biobío, por ejemplo, tenemos un escenario de diversidad tremendo, por ejemplo, entre las provincias, e incluso dentro de las provincias, entre las comunas. No es lo mismo Concepción que Florida, por ejemplo. No, pues la realidad o lo que pasa en la provincia de Arauco con lo que pasa en la provincia del Biobío. Entonces, ahí sí, por ejemplo, hemos visto elementos comunes que muchas veces tienen que ver con estos territorios bioculturales.
Pero también cuando uno hace el zoom a lo local, también entonces debiera pensar en cómo proteger muchos elementos que se están perdiendo desde lo local. Cómo quizás abordamos estos temas que se han visto acentuados con la pandemia, recuperando y protegiendo estas prácticas que existen a nivel local y a ciertos grupos. Por ejemplo, nosotros en Umbrales Sociales hablamos de generar políticas que promuevan el retorno de los jóvenes a los territorios rurales. Que los grupos o las personas se están yendo. No existen necesariamente las condiciones, muchos jóvenes nos relatan que en realidad quizás volverían, pero es que no hay oportunidades tampoco. ¿A qué vuelvo a este territorio que hoy día ya ni siquiera es tan productivo, o si es productivo, solo pensado desde la actividad forestal, hidroeléctrica en los territorios? Entonces, volvemos un poco a lo local, volvemos a recuperar hacemos propuestas en Umbrales Sociales de recuperar, por ejemplo, o hablar del tema de los comunes en los territorios. ¿Qué pasa con estos elementos que son de los territorios? ¿Qué pasa con los elementos de la naturaleza, con el agua, que poco a poco se han ido perdiendo también y justamente han ido limitando las posibilidades de las personas de desarrollarse en ese contexto? Hablamos de... no podría extenderme. Hablamos de descentralización, por ejemplo, hablamos de ahí mismo como del rol de los municipios, hablamos de la economía de bien común, hablamos de temas que tienen que ver con volver a ser comunidad. Las políticas públicas hace mucho rato también existen muy pocas que estén orientadas hacia lo comunitario. Nosotros nos movemos en la esfera como fundación comunitaria y nos damos cuenta en cosas bien simples. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con universidades, recibimos estudiantes en práctica, profesionales, y la mayoría de ellos nos relata que su formación ha tenido poco desde un enfoque comunitario. Sí. Mucho más hacia lo individual, hacia lo grupal, hacia lo familiar. Y uno mira las políticas públicas y también se expresan de la misma forma. Si tenemos un Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por ejemplo, con un énfasis fuertemente en estos conceptos. Tenemos muchas de las asignaciones que uno ve o de las prestaciones están pensadas, el registro social de hogares. Sí. Y de alguna manera también pone el foco en ese núcleo, y nosotros justamente lo que vemos y lo que estábamos hablando ahora que más rescatamos son estas prácticas comunitarias que se desarrollaron a nivel local y que son una fuente muchas veces como de protección y resguardo para las personas. Volver a lo comunitario, a lo... Interesante lo que acabas de decir, como entre comillas, a nosotros igual nos pasó en fondo, el enfoque comunitario. De hecho, el estudio del enfoque comunitario, tanto en psicología comunitaria, está súper atrasado. O sea, como de hecho nos pasó mucho porque trabajamos con una universidad donde trajimos practicantes de psicología comunitaria y el enfoque, tú sabes, digitalización, trabajar desde lo digital. Nosotros no tenemos desplegado gente en los territorios, pero sí tratamos de facilitar herramientas. Sacamos compras colaborativas, que tú sabes que este manual, que tú también fuiste parte, y la docente no estaba muy de acuerdo porque decía que no tenían enfoque comunitario. ¿Cachai? Tú te diste cuenta de la herramienta. Entonces yo le dije, sí, o sea, sí y no. Nosotros le decíamos que sí tiene un enfoque comunitario porque es una herramienta que va a facilitar a la comunidad, en este caso, que puedan nuevamente representarse como una comunidad y solucionar en comunidad, ¿ya? Como fortalecer ese lazo comunitario. Pero ella no le veía el enfoque comunitario a la propuesta. Y nosotros, de hecho, cuando nos pasan ese tipo de cosas, como que nos ponemos más estudiosos y decimos, pero ¿por qué no? Ya, vamos a fundamentar. Fuimos a fundamentar y en realidad, si te das cuenta, como en la teoría, el desarrollo comunitario y psicología comunitaria está bien, sigue siendo muy individual, sigue siendo como un enfoque no entendiendo los territorios, no entendiendo la realidad, que lo comunitario también es bien distinto en cada uno de los territorios, como tú bien estás nombrando. No es algo como homogéneo, que un territorio va a ser lo mismo que el otro, la manera de movilizarse, la manera de responder también no es lo mismo. Yo creo que es también lo que pasó con esta pandemia, que las soluciones fueron muy, muy centralizadas, muy como desde lo estatal y desde lo operativo que existe en Santiago, que hace que se aleje mucho de la realidad del territorio, cuando debes haber, como tú también lo dijiste, es como haber repensado y haber dicho, oye, sí, de verdad debemos escuchar a los alcaldes, porque son los que están ahí. Como con ellos trabajemos qué es lo que son las necesidades de las comunidades, porque quizás en una comunidad territorial, rural, no tenían problemas en este caso, de comida, porque como tú dijiste, ellos lo más probable tenían su propia alimentación, tenían cultivos, etcétera. Pero sí necesitaban acceso, por ejemplo, al alcohol gel, a la mascarilla, a todo eso, que es lo que no existe ahí. Entonces,
Pero claro, como la necesidad era como una caja donde te entrega alimentos y eso lo homogéneas como para todos los territorios, a todos les llegó una cajita con cosas, porque realmente era lo que necesitaba. No lo sabe el Estado porque en realidad está tomando una decisión muy desde lo central. Entonces, esta mirada que tú estás diciendo que es territorial, creo que es bien interesante. Y tú, ¿cómo crees tú que pudiese ser como casi a decirle al Estado y también desde el tercer sector, porque al fin y al cabo somos nosotros los que estamos mucho más cerca a veces de las comunidades y también somos parte de las comunidades, decirle, oye, o sea, vuelve a repensar cómo estás guiando las políticas públicas, vuelve a deconstruir o desaprender para que aprendas cómo realmente se están movilizando las comunidades. ¿Cómo crees tú que puede generarse ese choque de realidad para que el Estado modifique un poco o vuelva como a repensar la manera como está haciendo las cosas? Sí, yo creo que, bueno, ahí justamente Umbrales Sociales, este documento que te mencionaba, busca hacer un aporte a eso, entrega elementos y entrega directrices bien concretas, y además no fue un documento elaborado solo como internamente por la Fundación, entre nosotros un poco solo mirándonos el ombligo, sino también con distintos amigos, amigas de otras instituciones, colaboradores desde distintas miradas, ámbitos, que también fueron nutriendo este documento que va entregando estas coordenadas. Cuando nosotros decimos que entonces hoy día los desafíos en términos de superación de la pobreza tienen que ver con lo territorial, con lo local, con lo comunitario, justamente entonces cada uno de estos 10 puntos que se señalan en Umbrales Sociales viene a entregar coordenadas para lograr esa mirada más territorial, por lo que te hablaba respecto al tema con jóvenes, al tema de promoción de la participación, al tema de descentralización. Está otro punto que habla, por ejemplo, de seguir profundizando la mirada respecto a pobreza, porque el fenómeno de la pobreza ya hemos hablado que se mide tradicionalmente a partir del ingreso. Desde el año 2013 se incorpora una mirada multidimensional que toma otras aristas de la vida de las personas como educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda, entorno y redes. Desde el año 2015 se adiciona y se profundiza esta dimensión de entorno y redes, que es un poquito más social, que habla como de la percepción que yo tengo respecto a la respuesta de las instituciones, etcétera. Pero todavía sigue faltando mucho, todavía sigue no siendo una radiografía totalmente completa. De hecho, cuando se entregan los primeros resultados de pobreza multidimensional, la pobreza prácticamente bajo esta mirada era el doble. Era el doble de lo que nosotros nos dábamos cuenta. Yo creo que a todos nos hizo un poquitito más de sentido, porque si bien el país viene consistentemente desde el año 90 reduciendo sus indicadores de pobreza, también algo nos decía en términos de los indicadores que uno dice, claro, chuta, es como, sí, ha bajado, pero yo igual la veo, quizás, no sé, por el trabajo que realizamos, tú y yo estamos quizás más vinculados a eso, pero también yo creo que la ciudadanía en general, si todos nos percibíamos que quizás esos números no nos cuadraban. Y claro, esta pobreza multidimensional viene un poco a develar eso, pero todavía siguen faltando incluso profundizar en esos indicadores. Uno habla, por ejemplo, en el indicador de educación de si hay rezago o no, si es que las personas tienen una determinada escolaridad completa, pero por ejemplo todavía no alcanza a incorporar elementos de calidad de educación. Claro. Que son elementos súper determinantes, incluso hoy día yo creo que todos los consensuamos de entender que también son determinantes de pobreza o no para las personas. Entonces yo creo que ahí hay desafíos que son bien interesantes, que son los que se van plasmando en este documento y que van entregando estas teclas y estas coordenadas. Y para nosotros desde el trabajo cotidiano, cuando hacemos el servicio país en los territorios, como nuestra propuesta es bien clara, lo que buscamos es el desarrollo local inclusivo de los territorios, y hablamos de desarrollo local justamente por el reconocimiento que desde esa experiencia local es donde deben emerger las soluciones. Yo siempre me complico, o no, más que me complico, cuesta como explicar en concreto lo que hace el Servicio País. Claro. Porque el Servicio País lo que hace, en definitiva, es escuchar a las comunidades y a partir de eso toma desafíos. Entonces, la expresión de esos desafíos es bien distinta comuna a comuna, pues en algunos casos será temas de vivienda, en otros temas de agua, en otros temas de emprendimiento, de turismo, etcétera. Pero en lo profundo es un modelo que busca poner el acento en que son las comunidades las que tienen recursos, que esos recursos son los que hay que activar, que justamente es importante conectarlos a oportunidades, y ahí refuerzo lo que tú decías, no solo es el Estado. Yo creo que también hay que pensar que esta es una tarea bien grande que el Estado no puede resolver por sí solo. Y sobre todo, además, también cuando yo te decía que la pobreza desde nuestra óptica también tiene que ver con estas prácticas relacionales
Entonces también convoca al tercer sector, al sector privado, a todas las personas, en definitiva, a la ciudadanía, porque al final es en el día a día y es en lo común donde también nosotros replicamos, sostenemos y hacemos que se perpetúen estas prácticas y estas formas de pobreza. Cuando yo veo que el otro, o creo que el otro en realidad es pobre porque es flojo, porque, no sé, es bueno para tomar y por eso no trabaja, la verdad es que finalmente estoy contribuyendo a que persistan ciertos estigmas que hace que para la gente sea aún más difícil. Nosotros hablamos de que las personas viven situaciones de pobreza que son desventajas inmerecidas y eso parece que es algo que se nos olvida socialmente. Creemos que es como responsabilidad de las personas. Claro. Y está por lejos de ser eso. Y yo creo que hoy día también el rol justamente es de velar esas prácticas territoriales, que además también te hablan de que en esos contextos de pobreza existen todos estos recursos, pues y estas prácticas comunitarias que también están muy amenazadas de perderse. Nosotros en Antuco, por ejemplo, trabajamos con arrieros y estamos en un proceso, ojalá, de postular el reconocimiento de la cultura arriera ante el SICPA, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, como que se reconozca esta práctica a nivel territorial y vemos que son prácticas que llevan años, que existen, pero que están súper amenazadas, po, y amenazadas por los procesos de industrialización en los territorios, por los procesos de modernización que no necesariamente incluyen a las comunidades. Entonces vemos que hay prácticas que pudieran ser bien interesantes. Por ejemplo, trabajamos con carboneros en Quilaco, que uno pudiera decir, oye, es una práctica a lo mejor muy cuestionada desde el aporte al medio ambiente o no. Pero vemos prácticas y cuidados y una relación con el ambiente que es muy distinta quizás a quien produce, por ejemplo, el carbón de manera industrial o quien lo trabaja de una manera diferente, donde las mismas comunidades inclusive tienen claro los ciclos de la naturaleza, cómo los van respetando y cómo van generando también un uso cuidado armónico en la extracción y en el uso de esos recursos. Claro, porque también entienden que la extracción desmedida es también lo que le va a generar que en un futuro no tengan nada. Entonces, yo creo que esa conciencia es la que está en los territorios que a veces no está, donde cuando uno está inmerso en una urbanización donde todo es individual. Pues. Todo lo que yo hago, todo lo que yo manejo es individual. Cómo pienso, cómo tomo decisiones, y en las comunidades o los territorios más rurales siempre hay un pensar comunitario. Siempre hay como un qué va a suceder comunitariamente. De hecho, a mí siempre me genera como una reflexión súper grande, que es como decir, oye, en los territorios rurales tienen, no sé, el vecino está como 1 kilómetro, pero aún así se relacionan. Y acá tenía el vecino, no sé, al lado, porque ahora uno aquí en la urbe vive en edificios de 20 metros cuadrados. Tú sentías al vecino al lado, pero no lo conoces. Pues como que, aunque aquí estamos mucho más cerca, estamos mucho más separados por esta presión del individualismo que también estamos comentando ahora, y que también te hace como ser prejuicioso mirando a un otro, como de que yo miro al otro como desde arriba, como desde otra mirada. Me gustaría también preguntarte un poco más, que nos comentes qué es Servicio País, qué es lo que están generando, en qué territorio están. Bueno, antes de iniciar este capítulo estábamos conversando también, cuando nos estábamos preparando este cafecito, y me comentabais que estás justo en un proceso de obviamente recambiar, porque año tras año van cambiando el Servicio País. Entonces, que nos comenten qué es lo que es el Servicio País y en qué proceso estás ahora, para ver si hay gente también que le interese esta bonita labor que hacen. Hablar del Servicio País yo creo que me obliga sí o sí a hablar antes de la Fundación para la Superación de la Pobreza, que en el fondo es la casa que alberga el programa Servicio País. Nosotros somos la Fundación Superación de la Pobreza, o FUSUPO, como le llaman, y somos una institución que nace el año 94 y nace como justamente una oportunidad mandatada en ese tiempo por el gobierno de la época para entregar un diagnóstico y una radiografía respecto a la pobreza en el país, que estaba bien elevada, que hablábamos indicadores de cerca del 40% de pobreza en el país. Entregamos esta radiografía justamente que pone acento en elementos que hoy día quizás ya están súper incorporados, mucho más naturalizados, como la pobreza multidimensional, la desigualdad entre los territorios, que habían ciertos grupos como los territorios rurales, etcétera, que en el fondo requerían una cierta atención. Y eso resulta tan importante y tan relevante en la época porque no se había discutido que, en definitiva, lo que ocurre es que al año siguiente la fundación se constituye, o este consejo al que se le pide este diagnóstico, se constituye en una fundación.
Y ahí, como parte de nuestro diagnóstico, tenía que ver con que estamos en un país que evidencia y que tiene muchas brechas en materia de desigualdad, o que en materia de desigualdad tiene muchas brechas. Decidimos generar un programa que pusiera la atención también en la formación de profesionales jóvenes y que muchas veces son portadores de un capital técnico, humano, profesional, que no llega a estos territorios más apartados. Vemos que muchas veces la pobreza o la intensificación de la pobreza en los territorios tiene que ver también con que las instituciones tienen poco capital humano para poder abordar las problemáticas. Un ejemplo bien simple es que hoy día, por ejemplo, la mayor cantidad, por ejemplo, de proyectos de infraestructura requieren ser diseñados por el departamento de SECPLAN en un municipio. ¿Y cómo compite el departamento de SECPLAN de una comuna rural aislada donde está el SECPLAN y con suerte a lo mejor un técnico con quizás otros municipios mucho más grandes que tienen una dotación de profesionales mucho mayor y mayor capacidad técnica para poder desarrollar estos proyectos? Entonces, también desde esa asignación ya también hablamos de injusticias de base, pues, Claro. que no permiten quizás poder tener posibilidades de acceso a los mismos recursos y oportunidades. Entonces, desde ahí es que nace el Servicio País. Y pongo el acento en estos temas de formación porque nace con un doble propósito, que es ir a ayudar a estas comunidades a nivel local, pero también formar a profesionales jóvenes que están recién egresando. Nuestra apuesta es por la juventud, por quienes están en su primer, segundo año de haber egresado quizás de la universidad y poderles colaborar en desarrollar una intervención social. Y ahí el Servicio País llega a los territorios y se instala a desarrollar una intervención social, que es una intervención que se genera buscando este desarrollo local inclusivo en distintos ámbitos. Nosotros trabajamos temas que tienen que ver con lo social, con lo cultural, con lo ambiental, con lo educacional, con temas de salud, dependiendo de las prioridades que nos va estableciendo la comunidad. Y además nos instalamos en los territorios en procesos de mediano y de largo plazo. ¿Por qué? Porque entendemos también que los temas que vamos a abordar no se resuelven en un año, ni son temas que uno vaya a resolver con una intervención que sea corta. Y ahí además también nos establecemos mecanismos para poder ir generando escalabilidad en las intervenciones. La idea es que no debieran las instituciones pasarse toda la vida diagnosticando problemas, claro, generando los mismos instrumentos, sino que vayamos estableciendo desafíos con las mismas comunidades y con las instituciones a nivel local que permita que se vayan resolviendo problemáticas que van teniendo distinta envergadura. Hay algunas quizás de más fácil resolución y que se resuelven en un año, y hay otras que requieren una planificación de mediano o de largo plazo. Entonces el servicio es una experiencia, el Servicio País es una experiencia de poder aportar y trabajar con las comunidades, pero además también a aportar a la sensibilización y a la formación de profesionales para Chile que muchas veces terminan quedándose en estos territorios, haciendo vida en estos lugares y aportando también desde una mirada distinta y esta comprensión de la pobreza. No hay Servicio País que llegue a un territorio y no vea solo recursos. O sea, esa es como parte de nuestra lógica y esta convicción de que en estos lugares finalmente uno aporta elementos técnicos, canaliza, pero son los territorios quienes la tienen clara respecto a lo que necesitan y a lo que se requiere. Dos cosas que dijiste bien importantes. Una de esas era que el diagnóstico eterno, el eterno diagnóstico que se genera. O sea, cada vez que la diagnostitis. Sí, cada vez que uno como que va a un territorio y la gente dice, estoy cansado porque todo el rato me diagnostican. Bacán que tengan ese enfoque. Y lo otro que encuentro súper interesante es esto de que, claro, pues, hay independiente que las personas que están generando el Servicio País, que creo que dura un año el trabajo, no se condice que la intervención va a ser durante un año. Y eso tiene que ver con el trabajo proyectado, porque tiene que ver con que existen muchas intervenciones, muchos proyectos. Por ejemplo, voy a encasillarlo en el tema de la vivienda, que una vivienda no se va a obtener en un año. O sea, la gente tiene que entender, de repente trabajan personas que viven en un campamento, la solución habitacional no se genera en un año, se genera un trabajo que por lo menos dura 2 o 3 años hasta cuando se obtiene, o quizá un poco más. Entonces, que su enfoque como institución y en este caso con este programa tenga que ver con a largo plazo es que están cumpliendo la pega de cómo se tiene que desarrollar, pues como la escalabilidad en torno a decir, sí, pues yo estoy en un territorio, una persona está en un territorio, pero se hace el traspaso para que eso se siga desarrollando. Y eso es un enfoque que a veces no está en alguna otra institución y que esté acá es bien interesante.
Sí. Eh, Ahí te quería mencionar que es porque el acento de la intervención está colocado en la comunidad. Tenemos esta doble dimensión de trabajo de formación con los profesionales y los formamos, los acompañamos, les entregamos herramientas, pero el proceso está alojado en la comunidad. Claro. Entonces a mí me pasa, por ejemplo, que nosotros de repente hay dirigentes y dirigentes sociales a quienes los llamamos y les decimos, bueno, va a partir el servicio país ahora este siguiente año. ¿Qué profesión, por ejemplo, necesitamos según los avances que llevamos? Entonces, finalmente es la comunidad la que es portadora de esta experiencia y hace que finalmente también ellos tengan mucho más manejo, control, dominio de estos procesos y nosotros nos pongamos a Como al disposición servicio. de esos requerimientos. Es como un cambio relacional bien interesante, por lo menos para nosotros, que se ha ido dando y eso es como lo que buscamos en el día a día. Pero teniendo como base, y yo creo que el gran secreto del servicio país es el vínculo. Va a decir el secreto acá. Sí, no, sí. Pero es porque es un secreto que queremos en el fondo como compartir y ojalá también se llevara a todos los espacios. El vínculo que se establece entre el profesional y las comunidades. Lo humano que hay detrás, po. Ese vínculo donde se sientan a conversar, donde no es solo, en el caso de vivienda, como tú decías, ponernos a diseñar el plano, ir a hacer el levantamiento técnico, me voy, sino como también para estos profesionales que se van a vivir en la comuna, también son vecinos, también Claro. comparten otras instancias, no solo lo formal, sino también lo no formal, lo informal, como también quizás aportan en otras dimensiones, no solo se quedan en esta mirada de yo soy arquitecto, por ejemplo, y vengo solo a hacer los planos para que usted tenga vivienda, sino también le puedo colaborar quizás en otro proyecto, también puedo estar ahí, inclusive cuando a lo mejor ustedes tengan actividades y a lo mejor yo no voy a ser un protagonista y voy a ser un colaborador solo esta vez y en otro momento me tocará a mí como liderar una actividad. Yo creo que esa relación que se da, donde además también los profesionales se dan cuenta que no van a llegar solo a ayudar, pues porque muchas veces existe una mirada bien romántica cuando uno trabaja en este ámbito social, de que como desde el altruismo, desde un poco la solidaridad, yo voy a llegar a aportar a gente que no tiene nada, que lo necesita Claro. todo y que todo lo que yo pueda entregar está bien. Nosotros partimos diciendo a los profesionales que no es así. Claro. El capítulo anterior también hablaba un poco de eso, de como de esta mirada que tienen, o sea, que yo igual también lo dije la vez pasada, como no es que estoy hablando mal de ninguna organización, pero en un momento las organizaciones sociales fueron categorizadas como mucho de caridad, como englobadas en caridad, como que una fundación o cualquier organización social o tercer sector viene desde la caridad y como que siempre viene desde la vulnerabilidad hacia un otro. Y a veces, y con el enfoque que ustedes tienen y que estamos hablando de este capítulo, tiene que ver mucho con la colaboratividad y con este trabajo casi a la par. O sea, recién estás comentando que no es como que tú llegas y tomas la decisión como director acá y decís, ya, tú necesitas un arquitecto, tú querías esto. Es la comunidad la que toma la decisión, es porque están escuchando. Y de hecho también lo dijiste delante como de que lo primero que hace Servicio País es escuchar, o lo que hace la fundación es escuchar antes de generar una acción, pues, que cuesta bastante. Muchas organizaciones vienen desde esta paradigma de decir como yo tengo la solución a todo, y respeta como la solución que te estoy entregando. Y acá no, yo me pongo al servicio de ustedes porque son ustedes los que van dándonos y retroalimentándonos y nosotros escuchando las necesidades que ustedes tienen y nosotros cómo podemos aportarlos con los profesionales necesarios para que ustedes puedan lograr solucionar los problemas que ustedes tienen. ¿Sabes que por eso quizás no nos costó tanto durante el periodo de pandemia? Porque el diagnóstico y la radiografía que teníamos venía desde la comunidad y probablemente no cambiaron las temáticas, se agudizaron, se profundizaron. Claro. A lo mejor vamos a tener, o ya nos hemos visto retrocediendo 1 o 2 pasos en ciertas intervenciones que habíamos avanzado. Pero ya la comunidad nos había dado teclas de, no sé, mira, acá faltan fuentes laborales, ya lo veníamos trabajando y probablemente con la pandemia eso se vio acentuado. Entonces, yo creo que ese diálogo y esa cercanía con la comunidad de alguna manera también no nos afectó tanto en términos del diagnóstico. No tuvimos que ir como a modificar ni a cambiar nada de lo que hacíamos. No tengo ningún profesional hoy día que esté haciendo algo diferente, así como radicalmente a lo que nosotros veníamos haciendo en los territorios. Sí, claro, se agudizó nomás por la situación, pero aún así el trabajo continuó. Me gustaría hacerte una pregunta que tiene que ver mucho con el nombre de la fundación. ¿Cómo se supera la pobreza? Porque tiene un nombre que es Fundación Superación de la Pobreza. ¿Cómo crees tú que, teniendo un nombre bastante potente como fundación, cómo crees tú que se logra la superación?
O sea, obviamente tienes un trabajo desplegado que ha ayudado y ha aportado bastante. Pero realmente tú crees que pudiese superarse la pobreza de cierta manera o como ni el país en algún momento no va a existir la pobreza. Yo creo que, bueno, esa es una tremenda pregunta y un poco nosotros nos la hacemos siempre. Yo creo que un poco todo lo que hemos ido conversando hoy día de alguna manera va apuntando hacia nuestra convicción desde dónde se supera. Yo quizás antes de como ir profundizando en eso también te diría que yo tengo ciertas convicciones personales también respecto a eso y creo que la pobreza, a mí me hace mucho sentido esta mirada relacional. Creo que también cuando repensemos, como decía también el nombre del espacio hoy día, el fenómeno de la pobreza, cuando nos demos el tiempo de poderlo entender y comprender de una manera distinta, cuando miremos al otro de una manera diferente, también probablemente vamos a poder cimentar mejores procesos. Yo creo que si esto no tiene una base social, por muy bonita que sea la política pública o por muy perfectamente técnica diseñada, la verdad es que va a ser bien difícil que se sostenga. Entonces, creo que ahí hay un trabajo individual. Esta encuesta que yo te decía del 2015, la encuesta CEP, de que un 30% de los chilenos cree que los pobres son pobres porque son flojos, yo creo que también da cuenta de un espectro bien amplio. A veces uno cree que son ciertos sectores que son quienes portan y cargan estos prejuicios o estas ideas de pobreza, pero ahí nos damos cuenta que está mucho más socializado en esta proyección de un 30%. Ya no es solo este grupo que todos a lo mejor podemos quizás pensar, sino también quizás está el vecino, el amigo, el familiar, etcétera. Entonces, yo creo que ahí es entender que hay una responsabilidad social que tenemos todos, que no se la podemos cargar solo al Estado, que por cierto el Estado tiene una responsabilidad, eso es innegable, pero que en el día a día finalmente hay una sociedad que construimos entre todos. Yo tengo mucha esperanza del futuro con también muchos de los cambios que han ido emergiendo hoy día. Tenemos una comunidad y tenemos un país mucho más consciente, o más que consciente, yo creo que siempre ha habido un poco conciencia, yo creo mucho más manifestante y a la vez también exigente en términos de sus derechos. Yo creo que cuando finalmente se alcanzan nociones o concepciones de lo que es un derecho, para mí son procesos de los cuales nunca se retrocede. Años atrás me tocó conocer una experiencia en un territorio donde la gente decía, trabajando justamente en temas de vivienda que tú mencionabas, pues decía, no, es que da lo mismo lo que tenga que esperar, finalmente pues me van a entregar un subsidio y es un regalo y yo para el aporte que estoy colocando. Y nosotros logramos aportar a que esas viviendas se construyeran, pero yo creo que el orgullo más grande no fue solo la vivienda, fue que al término de esa experiencia la gente nos decía que ellos habían dado cuenta que esto no era un regalo, que era un derecho finalmente para ellos. Y que de alguna manera lo que habían cambiado eran las formas de relación, ya no llegaban así como al municipio con esta lógica de ir y pedir como por favor que me hagan algo, casi como con vergüenza de que chuta, yo estoy en una situación y todo lo que usted me ayude es casi como por caridad, sino que en el fondo es la obligación, es el derecho que yo tengo de tener una atención correcta, oportuna, justa. Entonces, yo creo que cuando cambien esas formas y esas relaciones, yo creo que además también estamos viviendo tiempos bien interesantes de cuestionarnos también los modelos que estamos viviendo. Vivimos modelos que de alguna manera hoy día yo creo que están en crisis y ojalá también podamos ir evolucionando, que nos permitan ir dejando atrás la individualidad. Yo te traje ahí de regalo un estudio que tenemos en la fundación, sacamos un estudio regional no hace mucho que habla justamente sobre la experiencia de mujeres trabajando de manera asociativa. Entonces, ahí también, nuevamente desde lo local y desde los territorios, encontramos prácticas desde la sororidad, desde el trabajo femenino, que finalmente te hablan de que han logrado sostenerse en el tiempo por prácticas de reciprocidad, de colaboración, de apoyo mutuo, y dejando un poco de lado la competencia, el quién es mejor que el otro, siempre mirando al otro como un rival. Yo creo que son tiempos que ojalá también primara mucho más la fraternidad, la colaboración, y que de alguna manera también podamos aprender a trabajar de mejor forma a pesar de las diferencias que podamos tener, pues. Nosotros somos conscientes que llegamos a territorios y a lugares con distintas miradas políticas, comunidades además también con experiencias diversas de trabajo, y ahí uno siempre tiene que ser comprensivo con la trayectoria. Uno es el último en llegar a los territorios muchas veces, entonces
Yo creo que ahí es importante el generar mucho diálogo, mucho acuerdo, que las personas sean parte de las soluciones y que todos los diseños institucionales desde ahí en adelante se hagan con una mirada mucho más abierta, mucho más comprensiva, mucho más inclusiva de las distintas aristas de la pobreza y siempre de cara, de rostro y ojalá desde los territorios. Creemos que ahí está la clave con todo lo que hemos hablado hoy día. Y eso, por lo tanto, conlleva procesos de descentralización, de participación, de diálogo, no solo de diseño también. Cuando hablamos de las políticas sociales, a veces nos quedamos solo en el diseño. Claro. ¿Y qué pasa con la implementación o qué pasa con la evaluación participativa, por ejemplo, incluso de los procesos? Yo me atrevo siempre a soñar, estoy en esto porque creo que es posible, porque veo todos los días el empuje y el trabajo de la gente y de las comunidades, y además también de los y las profesionales Servicio País, que son profesionales jóvenes, que tienen muchos deseos y sueñan. Y yo creo que también es un buen momento para permitirnos recuperar la capacidad de soñar. Así es que eso, yo creo que eso nos va a permitir en definitiva también tener muchas mayores libertades, y yo creo que también la pobreza muchas veces es la expresión de eso, de la falta de libertad de poder hacer, de ser, de soñar. Y por lo tanto tengo esperanzas por los caminos que estamos recorriendo, que se están desarrollando. Estamos en proceso de una nueva constitución, además de que podamos quizás ahí tener mayores avances a los que se han venido desarrollando y podamos recuperar este retroceso que también nos ha hecho tener la pandemia, que podamos seguir este camino de desarrollo por el bien de las personas y las comunidades. Bonita reflexión, Cristian. Ya llevamos 1 hora de programa, pero no es menor, porque nos tocó un bastante buen tema y por sobre todo también quiero como ir cerrando un poco también el capítulo para que la gente no, como el primer capítulo igual casi dura 1 hora, no se vea en otra película. Pero me gustaría preguntarte, y como para ir cerrando también, ¿cuál es tu reflexión en base a qué te ha enseñado la Fundación para ti? ¿Qué ha sido para ti personalmente la Fundación, como en tu desarrollo humano? Sí, bueno, la Fundación yo creo que ha sido un hogar laboral para mí, ha sido una experiencia, siempre yo hablo como de experiencia, porque creo que además también ha impactado en tantos ámbitos como de mi vida, que me ha permitido conocer lugares de Chile que probablemente no hubiera tenido a lo mejor la posibilidad de conocer con esa profundidad. Yo partí siendo profesional Servicio País, tuve 2 años en la isla de Chiloé, así es que también tuve la posibilidad de conocer a nivel territorial la experiencia. Y yo creo que me entregó esta mirada distinta, pues, la mirada como desde el recurso. Hoy día, como lo que tú me pongas al frente, me cuesta verlo solo como un problema, sino también lo miro como desde la oportunidad, desde el desafío, desde el aprendizaje. Me permitió adentrarme en un Chile distinto y todos los días también. Yo soy de acá de la región del Biobío, estudié acá en Concepción, en la Universidad de Concepción, pero no había tenido la posibilidad, por ejemplo, de conocer lugares donde estamos hoy día con el programa, como Alto Biobío, Contulmo, Santa Bárbara, Los Álamos, Lebu, Quilleco, Quilaco, Antuco y San Rosendo, sé que no lo había mencionado. Y sobre todo conocer como la calidad maravillosa de personas que uno encuentra en esos lugares, que al final del día son una tremenda inspiración, que aunque pueda parecer súper cliché, uno dice, chuta, a veces uno se problema por tantas cosas bien simples y la gente le pone el hombro permanentemente a la vida como para poder salir adelante. Yo creo que eso siempre ha sido una motivación para poder dar lo mejor de nosotros en el trabajo y en lo que hacemos día a día. Yo a este espacio le agradezco harto como esa posibilidad de permanentemente tener acceso a esas personas, a esa calidad humana, y además también a formar a profesionales jóvenes. Pues yo creo que además también uno se va nutriendo constantemente desde esas experiencias personales. Es tan bonito conocer a profesionales donde tú no solo le enseñas a hacer un diagnóstico para que no caiga en la diagnostitis, sino también a conocer sus historias de vida, qué les motiva, y poder colaborar en que muchas veces corran los cercos, amplíen sus experiencias. Yo creo que es un espacio como de satisfacción permanente, pero insisto que es un espacio de harto desafío, harto compromiso, y además también de un poco poder llevar este mensaje
Y ¿sabes qué pensaba además también? No solo como en esta experiencia territorial, sino también en la experiencia con otros actores. Me permite conocer gente como tú, instituciones como Fundef y otras además, con quienes también hemos tratado siempre de avanzar en esta lógica colaborativa. No somos, por más que seamos instituciones, no somos competencia, nos damos cuenta que el desafío es tan grande que finalmente cabemos todos y probablemente falta mucha más gente además también. Y nos ha dado la posibilidad de conocer distintos actores, redes, instituciones con quienes día a día también hemos ido forjando alianzas que nos permiten ir en ayuda y en apoyo y ser soporte para distintas comunidades. Así que nada, yo solo como vivo en un permanente orgullo como por lo que hago, siento que es un espacio que me entrega harta satisfacción. Y que día a día yo creo que como que desde la experiencia cotidiana reafirma un compromiso y un sentido respecto a esta convicción de cómo debiéramos funcionar como sociedad. Ya, gracias Cristian, quiero agradecerte por todo, bueno, tu experiencia, por estar acá, por acompañarnos en este segundo capítulo, por también enseñarnos mucho sobre la pobreza. Parte de este espacio es un poco eso, conocer la realidad de la institución, conocer también a la persona que está detrás también de las instituciones y por sobre todo también en los temas que trabajan, porque bueno, el tercer sector y por qué también nace este programa tiene que ver con empezar a conversar, a conocernos, a colaborar y por sobre todo también ver que las instituciones son creadas o son sostenidas por personas y esa es la idea de este espacio, poder conocernos, poder ver la realidad y por sobre todo también ir aprendiendo cómo es el trabajo, que es un trabajo bastante esforzado, un trabajo que ustedes tienen desplegado en casi toda la región del Biobío, pero que está constantemente trabajando por un Chile más justo, también por más oportunidad para las personas y por una mejor calidad de vida. Así que de verdad te agradezco que hayas sido parte de este segundo capítulo. A la gente decirle que obviamente que si llegaron hasta el final, que es una hora de conversación, agradecerles también por haber escuchado. Solo me queda comentarles que vienen siguientes capítulos que vamos a estar conversando con otras instituciones y Cristian, por favor, te doy el espacio para que puedas hacer. No, muchas gracias a ti, Carlos, a Fundef, por promover este tipo de espacios de diálogo. Creo que es importante hablar, dialogar. Ojalá también ahí a las personas que han estado escuchándonos sigan escuchando los siguientes capítulos. Se vienen ahí conversaciones bien interesantes y nada, pues invitarles también a que conozcan mucho más del trabajo que realizamos como fundación. Tenemos página web, superacionpobreza.cl, serviciopaís.cl, nuestras dos webs, donde pueden conocer mucho más del trabajo que desarrollamos y en diferentes redes sociales ahí nos pueden encontrar. Siempre con gusto vamos a responder y a dialogar con quienes nos escriban. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Cristian. Bueno, yo soy un fiel de decir que la fundación siempre está abierta a la colaboración, así que si hay una institución que está escuchando esto, que tiene ganas de colaborar con Fosupo, yo sé que lo van a hacer. Así que agradecemos a que todos hayan estado escuchando este capítulo. Nos vemos en el próximo. Esto fue el segundo capítulo del podcast El Tercer Sector.